seguimos aquí en PBO Noticias 91.9 de la FM. Recuerda que si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. 11:35. Según informó el Ministerio de Salud, pacientes pueden sufrir estrés postraumático y trastornos del sueño tras dejar la unidad de cuidados intensivos. Y esto es cierto por los casos conocidos, no solamente a través de los medios de comunicación, sino quien ha tenido al menos a algún familiar, amigo, un ser querido que ha pasado por este cuadro complicado y en una unidad de cuidados intensivos. Es cierto, ¿no? Muchos de ellos padecen problemas para dormir, insomnios y demás consecuencias tras padecer la COVID-19. Milko Ugaz Segarra, doctor, médico internista, está con nosotros justamente para hablar sobre las consecuencias tras padecer la COVID-19. Bienvenido a PBO, doctor Ugaz. Muy buenos días, señorita Judith. Gracias por esta oportunidad para servirla. ¿Qué nos puede decir sobre el informe del Ministerio de Salud? Esto es cierto, lo hemos venido escuchando, pero todavía, digamos, no sabemos o en algunos casos no relacionamos algunos síntomas post-COVID en pacientes que han pasado por UCI. Le cuento una experiencia muy cercana a mí. Familiares muy queridos no podían dormir en al menos 1 o 2 meses luego de padecer la COVID. Hay una sensación de temor también y de estrés o depresión, pero también hay otras consecuencias físicas y mentales tras padecer la COVID-19 y pasar por un cuadro grave. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, doctor? Bueno, en efecto, la gran mayoría de colegas que estamos enfrentando esta enfermedad, tanto en físico, en primera línea, muchos de ellos, como los que estamos también en la parte de manejo remoto, nos estamos percatando de esta situación. En realidad, una persona que contrae la enfermedad COVID-19 tiene ya un 60% de probabilidad aproximadamente de poder contraer un trastorno generalizado de ansiedad o tener ataques de pánico inclusive, ¿no? Y con respecto a los síntomas depresivos, melancolía, digamos, situaciones de extrema introversión, miedo también se presentan, y esto se puede presentar más o menos en un 85% de oportunidad después del COVID también, en relación a otras enfermedades. Existe algún estudio, sobre todo el más importante, publicado en Lancet este año, en que nos reporta que inclusive la demencia también se ha observado como en mayor incidencia después del COVID, particularmente en pacientes mayores de 65 años, ¿no? Entonces, y en realidad la relación o la asociación que se ve entre estos trastornos adquiridos post-COVID sería más bien de un sentido bidireccional. También se ha observado que los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos con diagnósticos entre 1 a 3 años previos a la enfermedad, adquirir la enfermedad COVID-19, bueno, también tienen hasta 60% más riesgo de tener COVID. Entonces ya no solamente están pues los antecedentes de alto riesgo o las comorbilidades que conoce la población, que ponen en mayor exposición a la persona para tener un mal desenlace por COVID, como la diabetes, la enfermedad cardíaca, la obesidad, el asma, entre otros,
sino también está este hallazgo importante de portar una enfermedad psiquiátrica, ¿no? No especifican exactamente la gravedad, ¿no? Pero que pone a la persona también en una situación de riesgo para enfrentar, para adquirir COVID, ¿no? De acuerdo. A ver, usted como médico internista además recibe a pacientes vía digital, de repente de forma presencial. Entendemos el contexto, hasta las citas médicas han cambiado en la naturaleza de su desenvolvimiento. Pero algunas personas no identifican estos síntomas y no saben si está relacionado o no. Repito, y me disculpará que me ponga nuevamente en primera persona. Este caso muy cercano empezó a tener problemas incluso con la vista. De la nada, ¿no? Tenía una vista, digamos que para la edad, 55 años, usaba lentes, pero no siempre, y empezó a cada vez tener más dolores de cabeza, a dejar de ver con claridad después de la COVID-19. Y por otro lado, ese otro ser querido empezó a presentar altos índices de, digamos, glucosa en el cuerpo cuando jamás había tenido estos índices tan altos. Y uno no entiende por qué. Y lo que se le ha recomendado a ambos familiares es que le hagan seguimiento con cada especialista en el área, ¿no? Por ejemplo, oftalmología, y por el otro lado también en el tema de estos niveles altos de azúcar. ¿Por qué la gente no relaciona, no entiende, todavía falta información? Y en qué medida llegan esos pacientes, por ejemplo, a conversar con usted y no entienden de repente esta relación post-COVID? Bueno, mire, en efecto, la tormenta de inflamación que causa esta enfermedad, sobre todo durante la segunda semana de la evolución, pues puede comprometer absolutamente el 90% de los órganos del cuerpo, ¿no? En realidad se describen patologías cardíacas a todos los niveles, a nivel endotelial, miocárdico, pericárdico. Se describe la patología principal, que es a nivel pulmonar, la patología arterial, la patología, inclusive los fenómenos trombóticos en este sentido, y siempre que haya una arteria, una arteriola, una vénula, por más pequeña que sea esa estructura, pues es susceptible de poder comprometerse con esta enfermedad, ¿no? Y la retina, por ejemplo, y las estructuras del ojo, pues son muy vascularizadas, y entonces podrían tener compromisos en ese sentido. Por otro lado, también el páncreas, definitivamente el hígado, sufren inflamación con esta enfermedad, ¿no? Se reportan cuadros de pancreatitis, de hepatitis. Es frecuente ver a nuestros pacientes, inclusive los que tienen cuadros COVID no severos desde el punto de vista pulmonar. Cuando uno les hace la valoración analítica, se encuentra con transaminitis, ¿no? O sea, con enzimas hepáticas elevadas, lo cual nos marca una situación de inflamación y que es nueva, ¿no? Porque tienen análisis previos y son normales. Entonces, la parte cerebral también se compromete, los pacientes, la parte cutánea, pueden quedar con urticarias, pueden quedar con alopecia, inclusive se cae el cabello, ¿no? Situaciones de ese tipo, disnea permanente, tienen un cansancio, un dolor de pecho, de espalda, dentro de las secuelas que más se observan, ¿no? Aparte de las psiquiátricas que estábamos mencionando, sobre todo la ansiedad, ¿no? Pacientes quedan mucho con sudoraciones, quedan con un nerviosismo, un miedo permanente, ¿no? Y además de ello con taquicardia. Sí, tal cual. Los testimonios de estas personas que están cerca a mí, justamente me hablaban de una sensación de miedo a la muerte. Yo sé que es duro escucharlo a través de los medios de comunicación, pero vemos tantas cosas todos los días y por más que lo veamos todos los días no podemos ser indiferentes, ¿no? Pero al margen de ello,
tienen una sensación de miedo, de muerte, porque además está relacionado con un síntoma, digamos, físico, ¿no? Que te falte el aire, que no puedes respirar, y entonces todo eso lo recuerdan en los meses posteriores a la enfermedad. En efecto, señorita Judith, usted está haciendo descripciones bastante reales y cotidianas del padecimiento de estas personas, ¿no? Tienen un temor. Ahora, yo lo noto más le confieso, lo noto más con las damas, y con las damas dentro de 40 y 50 años, sí, cierto. y más bien, y también con los varones que tienen más de 65. He notado un poco más, inclusive hacen ataques de pánico, entran en un momento en el que tienen una taquicardia, la frecuencia cardíaca le sube a 130, como tienen su oxímetro siempre, se la van midiendo, hacen sudoraciones, y tienen la sensación de que la vida se les va en ese momento, ¿no? Entonces, y todo este cuadro amerita tratamiento. O sea, los pacientes en realidad se hace muy bien cuando hay un seguimiento permanente por telemedicina, inclusive hasta el teléfono lo utilizamos. Yo uso mucho el teléfono, la videocámara me permite la versatilidad de poder inclusive examinarlos, evaluar algunos elementos físicos con la ayuda de los familiares, que a ellos los ayuda mucho porque necesitan saber de que el problema es de orden psicológico y que también requiere ayuda, pero necesitan también saber que ya no tienen más COVID, o sea que el COVID no los está no está poniendo su vida en peligro en este momento, ¿no? Y eso va por una valoración profunda, detallada y con mucha paciencia. De acuerdo. De acuerdo, doctor Ugaz, a mí me gustaría que usted pueda dar la información sobre sus servicios, ¿no? Porque mucha gente a veces no sabe a quién recurrir. Tenemos un programa, de hecho, en la tarde, PBO Salud, con Juliana Saldarriaga, para abordar estos temas, pero me encantaría que usted pueda dar también su contacto. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, mi número de teléfono es el 979651831, ¿no? Y estamos al servicio de la población para poder asesorarlas o aconsejarlas en lo que sea el ámbito de la medicina interna y la epidemiología clínica. Muy bien, muchísimas gracias. Milko Ugaz Segarra, médico internista, estuvo con nosotros. Gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.